Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos todos a la redacción abierta aquí en El Toro Televisión, donde, ya saben, estamos listos para contarles las noticias, la actualidad del día, enmarcarla y opinarla, como los Riders in the Storm, conducir esa actualidad hasta sus hogares, para que la reciban desprovistas de influencias negativas, esas de las telepedros, ya saben ustedes. Por cierto que está Pedro de nuevo en la India. ¿Cuánto interés? No sé si se habrá llevado a Begoña Gómez a la India, al Bollywood ahí les pilló la dana, no hace tanto tiempo, apenas en año y 2 meses, 2 visitas a la India, ¿no? Bueno, sí. No lo sé, pero ya nos iremos enterando. Como les decía, lo hacemos encantados para ustedes con 2 principios fundamentales sin los cuales esto no sería lo que es, la valentía y el rigor. Y dentro de un ambiente general que se tiene que caracterizar por la libertad, de los que vienen y opinan en libertad. No vienen a contar lo que el partido les dice que cuenten, los argumentarios dichosos, no. Aquí los seleccionamos para ustedes con mucho cariño, pero escogemos gente que cree en lo que dice. A algunos no les gustarán, a mí también me pasa, pero esto es la libertad y lo que tiene. Lo otro, pues ya tienen ustedes una retahíla de canales de televisión iguales, las telepedros. Bien, pues en las telepedros cada uno se ponga. Hoy abrimos el programa con una noticia triste porque supone el fallecimiento de una mujer de 69 años porque su coche quedó atrapado por las crecidas del río Zúcar. Y esto significa pues que esta mujer cae a una zona anegada con su vehículo y pues de ahí ya no sale viva. Esto es cerca de Campanario, en Badajoz, donde pues eso, el coche fue arrastrado por la crecida del río Zújar. Bien, pues muy de lamentar, ¿verdad? Bueno, es que estamos en una síntesis de borrascas y borrascas y sobre borrascas y borrascas una. La de ahora se llama Pedro. Seguramente han notado en media España que, bueno, llover no demasiado todavía, pero sí que hace un viento y sí que han bajado las temperaturas. Eso se debe a la borrasca Pedro, la han bautizado así en Francia, o los franceses, que les tocaba por orden, ya saben que le van poniendo nombre a las borrascas por orden, y ahora les tocaba a los franceses, y le han puesto Pedro a la borrasca en cuestión, que es la que nos azota en estos momentos. Bueno, mientras tanto, pues oleaje, la mar fatal, los vientos dominándolo todo y cuidado, ya saben que hay que parar los molinillos cuando hace mucho viento. Esta es una de las cosas bastante hace reír. La energía renovable, molinillos que molestan a todo el mundo, los paisajes los arruinan, en fin, matan algunas aves, bueno, pero cuando hace mucho aire los tienen que parar. Y cuando no hace aire tampoco producen energía. Estas cosas de las renovables que me tienen a mí fascinado. Bueno, a lo que quería yo llegar es que a ver si pasa ya esta borrasca y se tranquiliza la cosa y las crecidas de los ríos que tanto han preocupado en todo el cauce del Duero y en todo el cauce del Ebro, preocupan y mucho, pues podemos ya tener la sensación de que lo peor ha pasado ya y que no nos viene otra borrasca encima de consecuencias, vete a saber cuáles. Bien, dejamos esto del tiempo de un lado y nos vamos a ir a Málaga, porque tengo algo que contaros, tiene que ver con Málaga y me parece muy relevante. La central sindical independiente y de funcionarios, que es como las siglas os sonarán más, es CESIF. Bien, pues CESIF exige al Servicio Andaluz de la Salud que abra una investigación interna inmediata sobre la unidad del laboratorio que tienen en el Hospital Comarcal de la Axarquía. ¿Por qué? Porque presumen que se están usando reactivos que habrían perdido su estabilidad, que estarían
caducados, podríamos decir, para entenderlo con más comodidad. Y que eso puede comprometer la fiabilidad, naturalmente, de los resultados analíticos de miles de pacientes de esa comarca que está en la costa oriental de Málaga. En una nota que ha remitido el sindicato CESIF, se denuncia que se están utilizando reactivos que deberían haber sido desechados según los protocolos establecidos, bajo la supuesta indicación de cargos intermedios del servicio, quienes han trasladado a los trabajadores que el uso de esos reactivos no tiene consecuencias sobre los análisis. En la central sindical CESIF lo dudan y dicen que esta práctica pues, puede tener, desde luego, un determinante sobre los diagnósticos y posteriormente sobre los tratamientos médicos. Así que el sindicato advierte que el empleo de estos reactivos inestables pues puede alterar valores de los análisis de los, en este caso iba a decir clientes, que lo somos, de los pacientes, que también lo somos, dando resultados extraordinariamente altos o bajos, con un riesgo obvio sobre pues la seguridad clínica del paciente en cuestión. Bueno, y hoy nos sentimos bastante autonómicos, así es que de la Ixarquía en Málaga nos vamos a ir a la Comunidad Valenciana, porque yo tengo que contaros una de las decisiones del nuevo presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, que se llama Juanfran Pérez Llorca. ¿Por qué saco a colación al presidente valenciano? Pues porque hoy anunciaba una indemnización de 80.000 euros a los familiares de los fallecidos en la Dana, cosa que le honra, por cierto. Y bueno, pues resulta que ha habido todo tipo de bloqueos de la actuación del presidente, el nuevo presidente, el sustituto de Carlos Mazón, y finalmente esta es una de sus primeras decisiones que tienen que ver con la Dana y de cómo compensar, de algún modo, cómo indemnizar a los que perdieron familiares queridos en la Dana hace, pues eso, un poco más de un año. Bien, pues bienvenido sea y vamos a escucharle como lo cuenta el propio Pérez Llorca. La Generalitat Valenciana va a aprobar una ayuda directa de 80.000 euros para los familiares de las víctimas mortales de la Dana. Hoy quiero dar un paso más en la dirección de contribuir a paliar los daños de una catástrofe sin precedentes. Creo que es de justicia y creo que es necesario hacerlo. Y yo les insisto, he venido a dialogar, he venido a buscar hacer la política útil y sobre todo a que nos entendamos. Bueno, pues eso es tomar el toro por los cuernos y empezar a hacer cosas. Espero que no se le olviden las obras porque podemos volver a liarla. Y de la Comunidad Valenciana nos vamos a Aragón. En Aragón pues se produjeron elecciones y está todo el mundo político muy silencioso. A mí me gusta que esté silencioso, pero en la calle pasan cosas. Por ejemplo, llevan días buscando a un joven que desapareció en aguas del Ebro, en la misma ciudad de Zaragoza. Los buzos de los bomberos de Zaragoza buscan en el río el cuerpo o los restos de Pablo Cebolla Guerrero, un joven de 20 años que desapareció en la capital aragonesa en la madrugada del 12 al 13 de febrero, en las inmediaciones de una discoteca que se llama Kembo, en el casco histórico de Zaragoza, y no sabemos qué ha podido pasar con él. Lo están buscando intensísimamente, pero entre la crecida del Ebro, los fondos revueltos y eso, y las riberas también anegadas, pues no debe resultar fácil encontrar, si es que ojalá aparezca vivo y en mejores circunstancias, pero hay que chequear el fondo del río para ver pues, si se encuentra su cadáver o no en el río Ebro, como decíamos. Bueno, y seguramente les habrá llamado mucho la atención en las últimas horas cómo la izquierda, los zurdos, que dice Milei, le han puesto la mira a Garamendi. Para explicar lo del salario mínimo interprofesional y sus subidas, quieren focalizarlo en el jefe de la patronal por ser el jefe de la patronal, en Garamendi.
y entonces se empiezan a contar en términos de usted gana 30 veces más que un empleado, un trabajador que te cobre el salario mínimo interprofesional. Y se les olvidan algunas cosas. La primera, que Garamendi es el líder de una organización empresarial privada que no recibe financiación del gobierno ni del Estado. O si lo recibe es por actividades educativas que hace, por ejemplo, en la Fundación Tripartita. Pero que los señores que representan a los empresarios de toda España han aprobado en Junta, como es lo propio, anual, el salario, que a mí me puede parecer una barbaridad, pero el que cobra el señor Garamendi lo aprobaron en la última Junta. Cada vez que se reúnen los empresarios, y ha habido buenas trifulcas en la COE por el sueldo de sus grandes prebostes, pero bueno, así que esto es privado, así que esto lo deciden cada año, cosa que nosotros no decidimos, bien que pagamos el sueldo de Yolanda Díaz, no decidimos cuánto cobra, ni dónde vive, ni qué ventajas tiene. No, pero a Garamendi todo es arañarle. ¿Por qué? Pues porque Garamendi puso alguna pega a la aprobación de la subida, al salario mínimo interprofesional, porque fastidiaba y mucho a las compañías pequeñas, a los autónomos con empleados, a las pymes y a los pequeños. Bueno, esto a la izquierda no le importa nada, tener narices. Ya han oído antes en Pulso Económico que hemos cuestionado a Ione Belarra por decir que el presidente de Mercadona, el fundador de Mercadona, que ha hecho un imperio que da de comer a más de 100.000 personas y que busca con mucho ahínco productos de proximidad que producen agricultores, ganaderos y elaboradores de las zonas próximas a las centrales de Mercadona. Bueno, pues que dice Ione Belarra que es un despreciable, que es un ser despreciable. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a ver lo que dice la izquierda respecto de los sueldos de Garamendi. El gobierno vuelve a entrar de lleno en una nueva guerra. Esta vez los protagonistas vuelven a ser ellos, Yolanda Díaz y Antonio Garamendi. Y el motivo ya lo conocemos, la subida del SMI. Este martes el Consejo de Ministros aprobó la subida del 3,1% del salario mínimo, lo que lo eleva ya a los 1.221 euros. Esto, desde un inicio, contó con el no de los representantes empresariales. Ante esto, Pedro Sánchez pidió a los empresarios que pagasen más a sus empleados, unas críticas que elevó aún más Yolanda Díaz durante la rueda de prensa de este martes, tras el Consejo de Ministros. El señor Garamendi, presidente de la patronal, gana 23 veces el salario mínimo interprofesional. Le pido prudencia y responsabilidad. Algo que no ha sentado nada bien al presidente de la COE, que ha tachado directamente a la ministra de Trabajo de populista. Es que yo creo que ya aburre, o sea, sinceramente, creo que ya es aburrido, es populismo. O sea, volvemos al populismo, es decir, en España los salarios estarán donde tengan que estar en función de la responsabilidad de la gente, es la que es. Para el gobierno esto es solamente una medida que permitirá a los trabajadores vivir con dignidad. Para Garamendi es un ataque claro y conciso contra los empresarios. Bueno, pues dicho lo cual nos vamos al tema del día. El tema del día son los dimes y diretes en torno al DAO de la Policía Nacional. El DAO, director adjunto operativo. El número 2 de la policía. Y el de más alto rango que sea policía, porque en realidad el director es un civil que proviene de Castilla-La Mancha y que luego hablaremos de él. Ahora no es el momento. Bueno, ya saben que ayer dimitía este hombre que ven ahí en pantalla, conocido policialmente como Jota, que llevaba allí desde el año 18, que le había utilizado el gobierno de Pedro Sánchez de sparring, estos que salen... la banda del empastre, los que salen a divertir a la gente en las plazas de toros, pues este era sparring, banda del empastre del gobierno, cuando os acordáis en la pandemia que salía un general de la Guardia Civil, a mí se me vino abajo el cuerpo, diciendo que iban a perseguir a los que fueran muy críticos en las redes sociales contra el gobierno. Pues este era más prudente, pero que estaba al lado. En ruedas y ruedas de prensa, el gobierno parapetándose las medallas, todo el uniforme, tal. Bien. Por cierto, poco hizo Marlaska por los policías en la pandemia, que los tenía sin mascarillas y sin guantes.
Pero bueno, esas son ya cosas que... ha llegado a la policía como el gran pacificador, el tal J, que se llama José Ángel González. Ha llegado como el gran pacificador, los ha calmado, le habrá costado lo suyo, los sindicatos tenían mucha fuerza en la policía, ahora parece que la tienen un poco menos, en fin, bueno, lo que para un político supone un hombre de mi confianza, que ha cogido las cosas, me las ha ordenado, no me ha creado problemas, la policía está muy mansita con el gobierno de Pedro Sánchez, todo ha caído sobre la UCO, pero no sobre la UDEF. Piensen ustedes en lo que se cuece debajo de todo eso. Tanto es así que Marlaska se había deshecho en elogios en torno a este gran profesional, J, el pacificador. J, le digo J porque en la policía le conocen así como J. Bien, bueno, lleva muchos años en la policía y tal. Bien, ayer dimitió. Y dimitió porque le obligaron a dimitir. Le cesaron, de hecho. ¿Por qué? Porque se enteraron, dice que no sabían nada antes, hay quien lo duda, yo lo dudo, que no sabían nada de una querella contra él por agresión sexual, de una subordinada, cuidado, de una policía. Quede claro esto. La querella, además de agresión sexual, pretende contra J un delito de coacciones sobre ella y otro de malversación. El de coacciones supongo que tiene que ver con la actitud de él, las llamadas de él. Hay un audio, esto sí lo sabemos, que en el sumario hay un audio, supongo que el audio obviamente no será del momento en el que fue agredida sexualmente la víctima, con todo el respeto por ella, ¿no? Que está muy enfadada porque ha aparecido ya su identidad por ahí. Bueno, no va a ser aquí donde la van a escuchar, por respeto a su condición de víctima. Hay un audio en el que supongo que lo que se reflejarán son comentarios pues coactivos por parte de este hombre, de J, y alguna otra, pues algún que otro insulto cuando ella empezó a decir que iba a denunciarlo. Lo primero que me llama la atención, porque uno ya es perro viejo, es analizar el calendario de todas estas historias de denuncias y tal. En los detalles está la cosa. Los hechos, ¿cuándo se produjeron? Se produjeron en abril de 2025. Oye, pues, largo me lo fías. La querella, claro está, pues no deja de ser menos querella, ni de los hechos ser más reprobables, o menos, desde luego menos no. La querella se presenta el mes de enero de este año, 2026, el mes pasado. Y al tío le obliga a Marlaska a dimitir el día 18 de febrero. Y uno se sienta, lo mira y dice, ¿pero ustedes están tontos? ¿Ustedes de qué van? Si saben que la querella se ha presentado contra el DAO en los juzgados de Madrid en enero de 2026, ¿por qué no actúan? No, hasta que no la publican, no actúan. Es decir, a lo mejor pensaban que no la iba a publicar nadie, ya verán, no se atreven con nosotros, que somos más chulos que nadie. Al final la publicaron anteayer. Y ayer se tumbaron al DAO, claro, tumbaron al DAO, y a su segundo, que es un comisario que se llama Óscar San Juan. ¿Y a este por qué lo han fulminado? Si no es el agresor ni nada por el estilo. Bueno, aquí puede que entre a jugar el audio, porque este Óscar San Juan pues llamaba a la víctima y le decía cosas tan horribles como: tú no te preocupes, que tú dime qué destino quieres en la policía, que yo te lo garantizo. O sea, le ofrecía un tratamiento VIP con descuento a la inspectora agredida para que no denunciara. Esto ya lo hemos visto, ¿eh? En el mundo socialista, en la policía hay muchos socialistas también, ¿eh? Vamos, hay socialistas en todas partes. Uno no se queda ahí de DAO desde el 18 hasta el 26 sin ser mentalmente del séquito o la corte de Marlaska, desde luego, y de Pedro Sánchez por añadidura. Y venga de medallas y venga con decoraciones y lo que convenga. Bueno, entonces, yo voy a haceros dos preguntas. Dice Marlaska, hoy lo ha dicho,
Luego tenemos que escuchar a a Pedro Sánchez desde la India hablando de este tema. Pero Marlaska, sorprendentemente, ha dicho, si ella dice que se ha sentido desprotegida en la policía, yo me iré. Yo me iré. Bueno, espero que cumpla. Y espero que la víctima ya de perdidos al río, hija. Dilo, que te has sentido muy desprotegida. ¿Por qué digo yo que la víctima se ha sentido desprotegida? Primero, pues porque tiene que haber unos protocolos en la policía que no obliguen a esta señora o señorita, me da igual, a ir ella al juzgado a denunciar a su jefe, el DAO, que ejerce un control y un dominio sobre ella en lo profesional y laboral. Si no hubiera estado desprotegida, no tendría por qué haber ido ella sola al juzgado, como ha sido el caso. En segundo lugar, esta mañana he escuchado al abogado de la víctima, que se llama Jorge Piedrafita, y ha contado claramente, mi clienta me impresionó mucho cuando me dijo, oye, y si a mí me pasa algo, esto hay que sacarlo al aire, hay que contarlo hasta el final. Es decir, la víctima dice, cree que le puede pasar algo, ahí, Marlaska, no te frotes la barbilla. Marlaska, ¿hay algo que demuestre que esta mujer se ha sentido desprotegida? ¿El comentario te parece que alguien que dice, si a mí me pasa algo, se está revelando una situación de debilidad, pero bestial? Y luego vamos a pasar cuentas un poquito, vamos a pasar cuentas. En primer lugar, ¿por qué no han cesado también al director de la policía, que es este civil del que yo hablaba antes, es de Albacete, Francisco Pardo Piqueras? ¿Por qué no lo han dimitido, obligado a dimitir? Porque hay una culpa invigilando del DAO. No me digas que el jefe del number one de la Policía Nacional no sabe que el number two tiene un problema con una agente con la que ha tenido una relación, pero ella la ha roto, él no lo lleva bien, entonces la agresión, no ha ido nadie corriendo a decirle, ojo, que está pasando esto. Bueno, pues si no ha ido nadie es porque no tiene los ejes bien engrasados como la carreta del cantante. Pero lo lógico hubiera sido que alguien hubiera avisado a Francisco Pardo Piqueras y si no ha sido así lo tienen que cesar por tonto. No hay discusión. Y luego está Barbillas, esto va por ti. La culpa la otra sería la culpa invigilando, esta es la culpa ineligiendo. Porque vamos a ver, tú fuiste el que eligió a este tío, tú has sido, Marlaska, el que lo has sobreponderado, el que has ido contando las bondades de Jota, ese gran hombre, ¿no? Pues chico, ahora hay que apechar y ahora deberías dimitir, como te piden pues un montón de partidos en el Congreso. También alguno de los tuyos está un poco tenso con lo que ha pasado con Jota, alguno de los feministas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no te parece que a alguien desprotegido no se le puede ofrecer el destino que quiera, Marlaska? ¿Te parece eso un sometimiento vergonzoso y vergonzante de lo que son pues la policía? La Policía Nacional tiene 56.000 tíos y tías de uniforme defendiendo nuestra seguridad. Le tenemos enorme respeto. Yo sí, se lo tengo y mucho. Pero, hombre, parece que quien manda ahí, el ministro del Interior, elige mal, fatal, y tendría una culpa por haber elegido mal. ¿No os parece? Bueno, yo creo que sí. Os debo, como decía aquel, os debo una explicación. Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Pobre Pepe Isbert, si viera estas cosas. Ay, os debo unas declaraciones. Son las del hombre que se ha ido al Bollywood, Pedro Sánchez, que ha llegado al Bollywood, y uno le pregunta por Cabezón, el otro por Felipe, que está tieso y no le da la mano a gusto, y ahora es a lo que nos vamos a ir, porque es lo que nos interesa. Alguien le pregunta por el DAO. Y las explicaciones no pueden ser más ridículas. Vamos a escucharla.
Las acusaciones son muy graves y por tanto el Gobierno de España lo que ha hecho desde el primer momento es manifestar su apoyo a la víctima y que efectivamente se retirara de esta responsabilidad al anterior DAO. Y a partir de ahí que la investigación se lleve hasta el final con todas las consecuencias. Si el Ministerio del Interior no hubiera actuado con contundencia, pues evidentemente se podría decir no se asumen responsabilidades, pero es que se ha actuado con empatía, se ha actuado con contundencia y se ha actuado con coherencia. Bolivú, mira, contundencia al día siguiente de que se publicara la noticia. Hasta entonces ninguna contundencia, ¿vale? Esto pasó en abril del 25. Contundencia no veo por ninguna parte. La querella se lleva al juzgado en enero. Sigo sin ver contundencia, porque es que verás, estamos ya acabando el mes de febrero. La dimisión fue el día 18. Pedro Sánchez, ¿dónde está la contundencia? ¿Dónde está la contundencia? Hombre, tengo que agradecerle al presidente del Gobierno que por lo menos exprese su apoyo a la víctima, cosa que no ha hecho con las víctimas de Paco Salazar. A esas no les ha expresado su solidaridad. Claro, a lo mejor si hubieran presentado querella en el juzgado contra Paco Salazar, otro gallo cantaría. Sí, sí. Bueno, nos vamos a ir a publicidad. Antes que eso, permitidme que os diga muy brevemente dos cosas a propósito del Club de Amigos del Toro Televisión. La primera, si ya os habéis dado cuenta de que compartimos ideas sobre las cosas, apoyadnos, por favor. Apoyadnos si habéis entendido que si estamos de acuerdo en las ideas y nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas, pues estaría bien apoyarnos. ¿Cómo? Pues hay dos maneras muy sencillas. La primera, haciéndoos miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Llamar al teléfono que aparece ahí en pantalla y resuelto en 5 minutos. La segunda, pues a lo mejor haciendo alguna donación a nuestra fundación. Y eso redundará en que tengáis descuentos fiscales, reducciones, que no descuentos, reducciones fiscales de lo que os toque pagar por aportación a una fundación, sin ánimo de lucro. Bueno, pues eso es, ahí lo dejo. Hay dos opciones, las dos son buenas y las dos son necesarias. Así es que meditarlo y actuar en conciencia. Gracias. Nos vamos a publicidad. Son como me gusta la puntualidad, las 8 en punto. Las 8 en punto de la noche y aquí arrancamos nuestra singladura, nuestra mesa de análisis político. Y lo primero, eso es absolutamente esencial, presentar a nuestros invitados hoy. Don Roberto Granda, ¿qué tal? Muy bien. Ilustre periodista, analista político, Hoy vengo asturiano de pro. con menos barba porque la semana pasada me dijo usted que no le gustaba tanto que viniera con barba, entonces dije, pues me afeito un poco más para adaptarme a sus exigencias. Te voy a regalar una maquinilla y un spray de eso para que culminen la faena. Bueno, ya has visto que no hay nada singular ahora en Asturias, llueve en todas partes. Sí, no, en todas partes. La barba ya la traigo yo. Momento, don David Gómez, abogado, letrado, espere su turno. Abogado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues muy bien, encantado. Cada vez más delgado te veo. Bueno, es que la paternidad es dura. Es dura. Usted me dio un consejo fuera de cámara hace mucho que yo no cumplí y bueno, pues lo vengo arrastrando. Y así te lo vengo arrastrando. Así te ves. Ya sé qué consejo, ya me acuerdo. Bueno, don José Ramírez del Río, ¿cómo estamos? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar aquí. Diputado de Vox por Córdoba. Sí. Y hoy habrá estado en el esta Congreso. semana. ¿Ha venido en tren? Sí. Bueno. Cogí el primer tren que salió de Córdoba después de... ¿Cuánto te ha costado llegar a Madrid? ¿En tiempo? No, en tiempo, por comparación. un retraso, fueron 25 minutos de retraso. Bueno. Sí. Oye, eso parece ya casi un lujo. Pues eso no es nada. Nada. Eso no es nada, como quien dice. ¿Y la gente, miedito o no miedito?
Bueno, había como una tercera parte de los pasajeros normales. Ya. O sea, miedito. ¿Y traqueteo? ¿Baile sambito o no? Algo, pero no algo reseñable. O también porque iría más despacio, ¿no? Es decir, Bueno, sí, ¿no? claro, sí, pero no sé. Bueno, dejémoslo porque no es el día. ¿Qué vamos a hacer a todo esto? Yo estaba, antes de que llegaran ustedes, despotricando a propósito del DAO. Porque hay muchas cosas, y no sé si esto es correcto o no, pero como usted es un ilustre letrado, me corregirá. Se habla mucho de la culpa invigilando, y yo me acabo de inventar la culpa ineligiendo. Sí, claro. Porque claro, vamos a ver, que este tío sea un golfo o no, que lo dirán los tribunales, hay que respetar el principio de presunción de inocencia para todo el mundo, pero que esto pinta muy mal, también se lo digo, Sí, pinta muy mal. Pero bueno, aquí tendrá una responsabilidad el que le nombra, el que le convierte en el burladero del gobierno cuando lo de la pandemia, el que le elogia, el que le colma de medallas, que parecía Brezhnev, el hombre este, ponerme imágenes del hombre, que lo vea todo el mundo, cómo lleva el pecho entorchado. Bueno, pues el que lo hace eso es Marlaska. ¿Te acuerdas de los antiguos dirigentes de la Unión Soviética que iban... Hombre, que sí me acuerdo. 300.000 medallas que no les cabían las medallas y iban al pantalón. Vamos, Corea del Norte lo llevan así. Igual, llevan toda chaqueta que pues, deben de llevar algo para sujetar. ¿Cómo es capaz de una agresión sexual un tío que lleva tanto peso en el pecho? Pero bueno, desde luego. Con estos temas no se debe bromear. Me he pasado y pido perdón a la audiencia. Por supuestísimo. Bueno, entonces tenemos que, dice Marlaska que él lo desconocía todo, que es lo que suele decir, alguien ha matado a alguien, pero yo no he sido, tal. Bien, pero hay algunas coincidencias muy sospechosas que lo he hecho ante los espectadores, las pongo de relieve ante ustedes. Los hechos se producen, y de eso no hay duda alguna, en abril del año pasado. La querella se presenta en enero de este año. Estamos en febrero y el 18 de febrero se produce la dimisión del DAO. Justo cuando al día siguiente, cuando alguien lo publica al Español. Se publica al Español, ¡bum! Y entonces venga dimisiones. La de la de su segundo. Y me ha impresionado, porque claro, ahora dice Marlaska algo que es de coña marinera. Dice, si esta señora dice que se ha sentido desprotegida, yo dimitiré. ¿Vale? Te cogemos la palabra. Pero entonces vamos a ver, colega Marlaska, si la señora ha tenido que llegar al juzgado, identificarse, y ahora ya sabemos todos quién es porque estaba desprotegida, porque los protocolos no os han funcionado o alguien los ha boicoteado, me da igual. En segundo lugar, he escuchado al abogado de esta chica, que se llama, no sé si le conocerás, Jorge Piedrafita. No, lo he visto esta mañana, y... Claro, pero este hombre ha dicho, todo lo demás a mí me importa menos. Dice, lo que más me impresiona de mi cliente es que me ha dicho, si a mí me pasa algo, tienes que llevar esto hasta el final. Eso lo dice alguien con mucha convicción, no se explica por qué ha tardado tanto en ir a presentar querella, seguramente... No, porque probablemente hubiera presiones, muy probablemente. Probablemente hubiera presiones. Y mensajes indirectos. Sí sabemos que el número 2 del DAO, que se llama Óscar San Juan, la llamó y le dijo, no, el destino que tú quieras, Marbella, Torremolinos, Palma de Mallorca, Córdoba, lo que tú quieras, bonita. Y eso son 57.000 personas las que trabajan en la policía. Hay que tenerles en conjunto un poco más de respeto. Desde luego. Que cobran poco, que arriesgan sus vidas, que nos defienden a todos. Pues un poco más de respeto institucional hay que tenerles. Y bueno, pues estos dos han caído. El DAO y número 2. Pero no ha caído el de la culpa en vigilando. Hay un tío que cobra por ser el director de la policía, que es un civil de Albacete que se llama Francisco Pardo Piqueras. Y este también tendría que haber sido removido, porque no tiene los protocolos adecuados, porque no ha protegido a la víctima, porque se ha callado todo esto, no sé acaso qué, o porque ha permanecido en la ignorancia de un caso tan grave de su número 2.
Bueno, pues pero si te la han colado, me da igual. A estas alturas ya lo de culpa en vigilando ya parece casi demasiado inocente, ¿no? Estamos hablando de una gente que coopta de manera sistemática a auténticos delincuentes porque saben que así los tienen más pillados y les obedecen a cosas que ningún otro funcionario, ninguna otra persona habría hecho. Y eso ha pasado en montones de casos con la Policía Nacional, ha pasado en montones de casos con otros funcionarios a los que ellos han puesto. Y evidentemente el hecho de tener a individuos como Conde Pumpido en la presidencia del Constitucional, que todos sabemos la cantidad de casos que le pueden sacar de él, de su hijo, tener a un DAO como este, eso no es una culpa en vigilando, eso es que de manera expresa llevan reclutando sinvergüenzas desde hace mucho tiempo, porque es el único tipo de gente que seguiría sirviendo a un grupo como el gobierno que tenemos. Yo creo que algo tiene Pedro Sánchez de Marlaska con lo que chantajearle para que él siga. Me has puesto la piel de gallina. Algo tiene Marlaska, algo tiene Sánchez de Mar... Sí, porque que arrastres un hombre de esta manera, que es su reputación, tú fíjate todos los escándalos que ha aguantado y que sigue ahí, y además es uno de los más fieles escuderos de Pedro Sánchez, porque estamos hablando de la cúpula de la policía, o sea, no estamos hablando de alguien que va en un Z, un coche patrulla para que se entienda, o de un policía nacional que acaba de ser de Ávila, estamos hablando de los más altos cargos de la policía, y que diga que no sabía nada el ministro del Interior, que es los que se dedicaban a controlar las redes durante la pandemia, el que desmanteló Oconsur, los que controlaban el tráfico en la línea, en Marruecos, el que mandó a la muerte a aquellos 2 guardias civiles en Barbate, un hombre que controla todos los aspectos del Estado y sus cloacas, de esto supuestamente no sabía nada, a pesar de que había unas denuncias previas. Es poco creíble, y entramos en un momento en el que ya la gente desconfía del sistema en sí. Y algo que es muy habitual, sobre todo en los más progres izquierdistas, que es que ahora ha surgido la figura o el nombre que es la política. Entonces dices, fíjate lo que está ocurriendo, todos los escándalos de corrupción, y dicen, ya es que la política son todos iguales. Y dices, bueno, oiga, puede haber corruptos en un lado y otro, pero nunca ha habido un presidente del gobierno que tuviera al hermano imputado, a la mujer imputada, a 2 secretarios de organización en la cárcel o que han entrado y salido de ellos, que ha negociado con ETA, que ha dado una amnistía. Sí, negociado con ETA, porque es que Bildu, el que manda Bildu es Otegi, y Otegi no es un socialdemócrata nórdico. Entonces, nunca ha habido tal nivel de corrupción y de poner en jaque al Estado de Derecho como ahora. Lo que pasa es que en vez de decir hay un problema con el PSOE, dicen, es que la política. Sin embargo, hace unos años era todo el PP. El PP, no era la política, es que estos fachas, ¿qué tal? Ahora resulta que es la política, qué curioso. Digo que, para que vean cómo también el rato se va manejando, ¿no? Para que estamos desencantados, es que son todos iguales. Pues unos son más iguales que otros. Sí, vamos a ver un trabajo que hemos preparado sobre las novedades, las reacciones, etcétera, del caso del DAO. Pero antes que eso, ¿ustedes no se acuerdan de quién era Fernando Grande Marlaska? Un juez contra ETA. Era un hombre del PP en la judicatura. Que lo auparon y cuando vio la oportunidad... del Poder Judicial. Como el Partido Nacionalista Vasco. Sí, apoyó a Rajoy y tal cual, no sé qué, y a la que vieron la oportunidad... Fuera. ¿Y qué? Claro, chico... Pero este es el único ministro que ha estado en los 2 partidos del bipartidismo. Es un fenómeno, tío. ¿Cómo debe ser de solícito y de lamebotas? Bueno, vamos a ver qué es lo que dice Marlaska y cómo, sobre todo, fijaros mucho en su compromiso. Dice, si esta mujer se ha sentido desprotegida, yo dimitiré. Pero bueno, primero vemos el vídeo y luego escuchamos a Marlaska diciendo eso que os cuento. Marlaska asegura que Interior no sabía nada. Evidentemente no sabíamos nada. Al grito de dimisión han recibido los populares al ministro. Señores diputados del Grupo Popular. Dicen que no se creen que Marlaska no sabía nada sobre la agresión sexual del jefe de la Policía Nacional, cuando la querella de la víctima es del pasado 9 de enero y lo ha mantenido en el cargo desde entonces. Son ustedes encubridores de presuntos delincuentes. Pudren todo lo que tocan. Señor Marlaska, da náuseas verle a usted sentado en el banco azul.
todo un ministro del Interior tapando una presunta agresión sexual, una violación. Sánchez ha salido a socorrer al ministro y ha comparecido desde la India para alabar la rápida y contundente actuación del gobierno. Se podría decir, no se asumen responsabilidades, pero es que se ha actuado con empatía, se ha actuado con contundencia y se ha actuado con coherencia. La ministra de Igualdad se centra en el valor que ha tenido la víctima al denunciar y asegura que confía en la palabra de Marlaska y no tiene por qué dimitir. Ha tenido ese valor de denunciar y creo que hay que agradecerla en nombre de todas las mujeres. ¿Cree que debe dimitir el ministro Marlaska, ministra? No. Pues yo creo que no. Óscar Puente, perdiendo los papeles y actuando como un auténtico hooligan, defiende a su compañero y ataca a los populares. Ustedes no están en condiciones de venir aquí a exigirle a este gobierno absolutamente nada. Sabían del acoso del alcalde de Móstoles a una concejal del Partido Popular. Y lo puedo decir aquí y lo puedo decir fuera, sin ningún problema, porque esa es la verdad. Salgan ustedes y digan lo que han dicho del ministro Marlaska y nos vemos en los tribunales. Rufián asegura estar rodeado de gañanes. Gañán más que merece acabar en la cárcel. Sí, estamos rodeados de gañanes, por lo que parece. Quiero creer que el gobierno no tenía esta información y cuando la ha tenido, pues actúa en consecuencia. Podemos pide responsabilidades políticas y acusa al Ejecutivo de minimizar el asunto. Creo que el gobierno hace muy mal en minimizarlo o hace muy mal en respaldar a Marlaska y yo, como digo, espero que se depuren todas las responsabilidades penales, pero también políticas. Bueno, opiniones. La pregunta es, ¿qué contundencia? Si aquí lo que ha ocurrido es que una señora se ha visto absolutamente desprotegida, ha presentado una denuncia y eso ha provocado dimisiones en cascadas. Aquí no ha obligado a nadie a dimitir nada de ninguna clase, ni se ha hecho nada. O sea, es que es falso lo que dicen. ¿Dónde está la contundencia del gobierno? En ninguna parte. Si lo que ha ocurrido aquí, pues es eso, es que el rebufo de los acontecimientos ha provocado que dimita quien tenía que dimitir, obviamente, que es el señor que presuntamente ha cometido los hechos, y sus adláteres. Pero claro, que no se puede quedar ahí. O sea, la cosa no se puede caer. Es decir, si tú, como hablamos al inicio, es una cuestión de culpa y vigilando, vamos a creernos que no lo saben, vamos a creérnoslo. Vale, pero por decencia tienes que decir, mire, ha fallado, los protocolos han fallado, nuestros recursos han fallado y por lo tanto yo me marcho porque no he sabido controlar esto. Eso sería lo que debería hacer el ministro, el director de la policía. Que como lo elegí yo, pongo el cargo a disposición. Fíjese, Javier, a ver si es grave el tema, que la señora en cuestión, lo he dicho esta mañana su abogado, no ha ido a denunciar a la policía, se ha ido directamente al juzgado, guardando un sigilo profesional espectacular, para evitar el miedo que tuviese. No, si ha dicho el abogado que si fuera, me ¿no? pasa algo. O sea, claro. O sea, fíjese si es grave el tema. Es decir, ninguna persona se salta, bueno, muy pocas, se salta el trámite de la policía. Y aquí nos hemos saltado el trámite de la policía porque tenemos miedo a lo que pueda ocurrir. Sobre todo que como cualquier mujer en España, donde va a ir a acudir a denunciar una agresión sexual es a la policía. Efectivamente. Y la policía va a actuar después en averiguaciones, lo que sea, para poner en marcha lo que sea conveniente y menester. Pero esta, pues sabiendo el poder omnímodo que tenía el DAO, no se ha atrevido. Hay que ir a la policía siempre, no a puntos violetas y cosas así de chiringuitos de partidos, que eso no sirve para nada. Y hombre, hablar de protocolos que fallan... hay que recordar que había un buzón de sugerencias en Moncloa y algunas sugirieron que Paco Salazar pues hacía cosas. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Quitamos el buzón de sugerencias porque no nos está... Y se acabó el protocolo. Pero vuelvo a lo que estaba comentando al principio. Es que Paco Salazar, el otro, el de la moto, Ábalos, si es que cuando ves la gente que rodea al presidente de gobierno, no puede ser una casualidad. No es que te sale un rana 1 o 2, no. Es que han elegido de manera sistemática a sinvergüenzas y a auténticos depravados. Y lo sabían. ¿Y por qué lo hacían? Pues porque era gente más fácil de manejar. No, y rodéate de mediocridad para que tú luzcas. Esa es una máxima en política. Pero estos no yo me rodeo de tíos que no lucen y luzco yo, ¿no? mucho soy para ser mediocres. Llama la atención cómo Óscar Puente vuelva a ser un hooligan, lo que siempre ha sido, porque el tiempo que estuvo calmado, más tranquilo, más pausado, fue el tiempo que él vio peligrar su puesto.
por el tema de los trenes. Ahora que parece que ha bajado un poco ya la marea y que ve que su puesto no está en peligro y que no va a dimitir y que nadie le va a exigir dimitir, vuelve a ser que está en peligro, que está tumbado al lado, porque estaba tumbado a lo que fue al gobierno, va a hacer lo que le pidieron. Pero recordad que este señor seguía en su cargo porque habían aprovechado un decreto de la Dana para prorrogar su mandato en la Policía Nacional. O sea, no estamos hablando de un pro funcionario que te has encontrado ahí y que simplemente mantienes, porque no. Es una persona de tu máxima confianza a la que incluso has respaldado de una manera chocante. Chocante. Una manera porque aprovechar un decreto de ayudas a las víctimas de la Dana para prorrogar su estancia en la dirección de la Policía Nacional, no te está hablando de una relación, una persona de la que tenemos confianza y tal, pero ya está. No, te está hablando de alguien que consideras muy próximo a ti y al que respaldas mucho, porque estás dispuesto a hacer algo que olió muy mal cuando se hizo. Y que seguramente despachará con él, no digo que a diario, pero con frecuencia. Vamos a escuchar a Marlaska y a ese compromiso, que yo creo que ya es ridículo, porque a estas alturas decir que si esta mujer denuncia que se ha sentido desprotegida, yo me marcharé. Los hechos hablan por sí solos, ya te puedes ir cogiendo el petate y volviéndote al juzgado a Bilbao o a donde te quieran marchar. Vamos a escuchar a Marlaska. Si la propia víctima no se ha sentido protegida o ha entendido que este ministro le ha fallado en algún sentido, evidentemente yo sí que renunciaré y sí que dimitiré. No de ustedes, que espero que ustedes, en cambio, cuando salgan de aquí, tomen buena cuenta de lo que hace este ministerio, este gobierno, y tienen localidades cercanas a Madrid donde podrán actuar. Me refiero, evidentemente, a Móstoles. Pues eso ya está superado, querido ministro del Interior, porque es obvio que la víctima se ha sentido desprotegida y espero que lo diga, espero que se pronuncie adecuadamente. Pero yo he escuchado al abogado esta mañana, es que solo basta con escuchar al abogado. Y el hecho, su manera de proceder, si ella se va en enero a presentar la querella a los juzgados, significa que no ha querido, porque se siente coaccionada, no ha querido activar ningún mecanismo dentro del sitio donde trabaja como policía, que se dice pronto. Sí, sí. Bueno, la sesión de hoy ha sido realmente indigna. El Partido Socialista ha intentado echar mierda a todos los demás para intentar disimular una situación gravísima como la que estábamos viviendo. Y no solo han mencionado el caso de Móstoles, sino que también han mencionado incluso uno que, hasta donde yo sé, está archivado ya, que es el de Algeciras. Y entonces dices, oye, pero si es que a esta gente le da igual que un caso siga en marcha, no siga, como únicamente tienen que predicar para su rebaño, que es lo único que les interesa, pues el hecho de que ya hubieran archivado las diligencias contra el alcalde de Algeciras, eso no les ha impedido seguir utilizándolo para atacar a sus rivales. ¿Cómo se ha defendido el PP? ¿Ha puesto la otra mejilla o cómo? El PP pues podía haber sido notablemente más eficaz en su ataque, porque, por ejemplo, esto que estoy diciendo yo acerca de esa persona, es que ni lo he mencionado. La andaluce se llama. Claro, la andaluce, pero es que yo recuerdo en la pasada legislatura que algún compañero mío le decía, señores, voy a salir yo a defenderlos porque me pone nervioso. Y mira que nosotros no es que le tengamos un enorme cariño, pero por lo menos le tenemos respeto a la verdad. Que es que hay que tener un poco de respeto a la verdad, porque es que al final están cargándose hasta la posibilidad de hablar. Si para lo único para lo que utilizas el Congreso es para que uno diga unas barbaridades, otro diga otras, al final no hay intercambio. Mi querido José, eso es la esencia del bipartidismo hoy en España y la razón por la que cada vez le votan menos electores. Pero cada vez que nos acercamos... No, un momento, que nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta te doy la palabra.
Pues ya estamos aquí de vuelta. Don Roberto. Gracias. No, la cuestión es que cada vez que me asomo a lo que ocurre en el Congreso, que es semanalmente, no de forma muy intensa por temas de salud mental, porque claro, no estoy ahí presente, ya que no estoy presente por lo menos no me lo voy a comer entero, pero asisto a espectáculos lamentables. Ha pasado 2 semanas seguidas que es el y tú más. Y da igual qué caso, pero siempre yo me defiendo con patadón para adelante y tú más ya, pero es que estamos hablando de esto, no de otro que pasó hace una cosa. La semana pasada, en la comisión sobre los trenes, salieron a nombrar el tren de Angrois, aquel en Santiago de Compostela. Sí, señor. Claro, el que atravesar, ya, céntrese en estos muertos de ahora y no me hable de lo que pasó hace... No, es y tú más, y el PP lo mismo, y tú más. Entonces, es un espectáculo que yo creo que lleva al hartazgo. Cuando decimos que el problema es el bipartidismo, también es por cosas como estas. Bueno, eso es obvio. Además, hay un problema muy grave, que es que en el resto de Europa los grandes partidos de los años 80, 90 ya han sido sustituidos por otros, con lo cual ya, digamos, han pasado página. En España, como seguimos con estos mismos partidos, pues seguimos con el y tú más, pero es que es urgente que se dé paso a otro momento político, que el PSOE de entrada desaparezca, como ha sucedido en Francia y en Italia. Me han hecho ustedes dos, ambos, recordar un momento la semana pasada, miércoles, en el que yo también dije, será cabrón. Sí, lo dije. Y fue a propósito de Angrois. Angrois fue en 2013. Pero no por la distancia en el tiempo. La distancia en el tiempo, oye, el Demóstenes de Pedro Sánchez tiene el perfecto derecho de utilizar pues Asdrúbal, los elefantes, Numancia, lo que él quiera. La de los romanos, lo que él quiera. Lo que el fallo en la falta de coraje de Alberto Núñez Feijóo, que es gallego, que ha sido presidente de la Xunta, que conoce perfectísimamente a la que era ministra entonces, Ana Pastor, y algo debió saber de todo esto, de la investigación posterior a los 80 y tantos muertos de la catástrofe aquella de Angrois, ¿no? Aquello se produjo... Bueno, el PP ha colaborado en algo ignominioso, que es consentir que la culpa de todo sea del maquinista. Que a lo mejor tuvo una indigestión, un infarto, lo que fuera, no lo sé. Que algo de culpa pudiera tener. Que llevaba el tren a más velocidad. Sí, pero ¿saben por qué? Porque un tal Pepiño Blanco, que era ministro de Transportes, no instaló, como pagamos los españoles para inaugurar ese tramo del AVE, no instaló los mecanismos de frenado automático. Si hubieran estado instalados, no hubiera habido accidente en Angrois. ¿Y por qué no estaban instalados?, preguntará alguno. Porque el PSOE quería ganar esas elecciones autonómicas. Y sabían que el partido que llevara a Santiago el AVE ganaría las elecciones autonómicas. Y lo hicieron deprisa y corriendo. Entonces dijeron, venga, tira, que no están los... Venga, tira. Accidente. Y eso que lo sabe Feijóo, que lo sabe Ana Pastor, que lo sabe medio Partido Popular, allí, con caritas, pero callado. Hombre, por favor, ¿cómo no va a ir a menos el voto del Partido Popular? Pero, chico, si es que... Y el otro venga a refrotarle por los morros, Angrois, así, tantos muertos y... Pero, por favor, que se esconden cosas que no... Pues así no... Uno no barre el pasado y tenemos que barrer el pasado, ¿eh? Uno no barre el pasado si no tiene coraje. Ese es el problema de las cosas, Roberto. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted. El PP es como que poner la otra mejilla está muy bien siempre que sea una parábola bíblica, pero en política el ir de víctima y... O sea, el decir, bueno, que no me haga mucho daño el PSOE, a ver si no se mete mucho conmigo, cuando esta oposición tiene que ir a morder, porque estamos ante una organización criminal, no puedes decir, ay, no me digas esas cosas, no me saques eso, no me saques la foto de hace 30 años, tal, porque le sigue funcionando, y para su relato, y para los suyos, y para su parroquia, le sigue funcionando. Anda, que les importó mucho decir que la mujer trabajaba, la mujer de Feijóo, que trabajaba... Sí, que aquello fue más una metedura de pata de aquí en Lima, ellos lo soltaron, me acuerdo yo, que estoy aquí
aquí ese día. Cuando escúchame, ¿y quién los ha llevado a los tribunales? Nadie, hombre. Nadie. Uy, no sea acaso que vayan a sentirse... No pidieron ni disculpas, ¿eh? O sea, nadie pidió disculpas. ¿Sabes en qué están? Emborronaron a la mujer. ¿Sabes en qué están? En prepararle al PP un Vietnam con el juicio de las tarjetas Black de Caja Madrid. Ah, claro, sí, les irá bien. Y con el que toque, si esto... Bueno, hablemos de financiación ilegal, porque hay que pensar siempre en las cosas que nos pueden aliviar este largo periplo que nos queda hasta que los españoles los machaquemos como se apagan las colillas en los ceniceros, que es lo que merecen. Hoy hemos conocido un detalle de una persona más que, pues que sabemos que llevaba el dinero a casa de Carmen Pano, ese dinero que ella dice haber llevado a la sede de Ferraz de los socialistas. Hablamos de cantidades más importantes y del fraude de los hidrocarburos. Bueno, pues vamos a verlo y así estaremos al detalle. Esto es de lo poco que puede tumbar a Sánchez si progresa. Manolo de las Heras, también conocido como Lolo, es el tercer testigo del dinero que Carmen Pano llevaba en bolsas de basura a Ferraz. Según The Objective, Lolo es la mano derecha del empresario Claudio Rivas y la persona que llevó 400.000 euros en 4 entregas a casa de la propia Carmen Pano. De esos 400.000 euros salieron los 2 pagos de 45.000 que la empresaria llevó a la sede de los socialistas. Así lo ha asegurado Pano en varias ocasiones. Soy Carmen Pano y soy la persona que entregó en la calle Ferraz 90.000 euros siguiendo instrucciones de Víctor Gonzalo de Aldama. Supuestamente ese dinero provenía de Claudio Rivas, pero era Manolo de las Heras el encargado de llevar esos fondos de casa del empresario a casa de Carmen Pano. Y a su vez ella era la encargada de llevar ese dinero a Ferraz. A los 400.000 euros hay que sumar otros 200.000 que entregó otro familiar de Claudio Rivas y que llegaron al despacho de Víctor de Aldama. Por lo tanto, Carmen Pano recibió en total 600.000 euros de parte de Claudio Rivas, exactamente la cantidad que exigió Koldo García para que la empresa de hidrocarburos Villafuel obtuviera una licencia a cambio de pagar el alquiler de un chalet en Cádiz para José Luis Ábalos. Y hay otro testigo de todos estos movimientos. Se trata de Álvaro Gallego, el chofer de Carmen Pano y, por lo tanto, la persona que llevó a la empresaria a Ferraz para hacer la entrega de las bolsas con dinero en efectivo. Gallego asegura que él mismo vio con sus propios ojos a la empresaria bajarse del coche y dirigirse a la sede del PSOE cargada de bolsas de plástico con fajos de billetes de 50 en montones de 5.000 euros. Confirma además que fue Manolo de las Heras, la persona que acudió a la casa de Carmen Pano a entregar 100.000 euros por orden de Claudio Rivas. David Gómez. Hay que hacer un esquema. Sí, un poco sí. Lo admito. Estáis siguiendo lo bien que está hecho el trabajo, pero es que hay que... O sea, que todos esos tíos que en Navidad cogen un saco y se pintan de rojo, no son Papá Noel, son transmisores de la red. Llevan dinero a Ferraz, se conoce, ¿no? Porque tela marinera. O sea, a medida que van pasando los capítulos, voy a decir, de esta novela, pues te asombran mucho más. Aparecen ya nuevos actores, ¿no? Un chofer que lo confirma, otro señor que es el que lo lleva. Es decir, el círculo se va estrechando, porque, claro, aquí estamos hablando de prueba, ¿no? Es decir, claro, ¿qué prueba hay de que yo llegue y le dé a usted un fajo de dinero? Ninguna, salvo que lo hayan visto los telespectadores o alguien que haya estado en la entrega y certifique o diga, no, yo es que estaba allí. Yo estaba allí y lo vi, y el juez le dé licencia de prueba de carga, ¿no? Decir, pues, perfecto. Entonces, claro, aquí el círculo se estrecha, o sea, ya no estamos diciendo una señora que sale un día en el periódico diciendo que ella llevaba dinero a Ferraz, que no está mal, autoinculparse, ya lo hemos hablado aquí, sino que además hay gente que confirma, yo vi el dinero. Pero tú estás diariamente en los tribunales de justicia y sabes perfectamente que hay jueces muy buenos, hay jueces menos buenos y hay jueces perversísimos. No digo malos, digo perversísimos. Yo no entiendo por qué, siendo que esta señora fue al notario a decir, me autoinculpo, yo lo llevé, eran 2 bolsas, 45.000 en cada una. Que luego le llamaron del juzgado, de otro juzgado, fue y dijo, efectivamente, lo que mire, aquí tiene lo que yo dije en la notaría y lo que vengo a ratificar. Ah, ¿lo ratifica? Sí, lo ratifico. Deme más detalles. Entonces la señora contó que había sido en el piso 2,
que no recordaba a quién se lo recogió, que las 2 veces se lo recogió él mismo, y ahí quedó todo. Sí, sí. Porque luego, transferido a este juzgado que investiga la financiación ilegal del PSOE, no hay ninguno en ese juzgado que despierte del largo sueño, del letargo y diga, hombre, a lo mejor sería bueno hacer que esta señora identificara al tío que recogió la pasta, ¿no? ¿Cómo se llama? Es una rueda de reconocimiento. Una rueda de reconocimiento, sí. Como en las películas. Al menos tendría que saber a quién se lo entregó, ¿no? Venga, era un hombre, estaba en el PSOE. A ver, ¿quién trabajaba ese día? ¿Y por qué esta señora entra allí? Habrá un horario de entrada en un torno de esos y unas cámaras, ¿no? Bueno, eso se puede pagar, que seguramente es lo que hicieron. Ah, bueno, eso se puede pagar. Pues Y razón no de queda más. rastro de quién pase por el Razón de torno. más para que esta señora, que parece muy decidida, Carmen Pano, vea los caretos de los que trabajan allí. A Salazar ya lo puede descartar, a Cabezón también, porque son ricos y no hacen ese tipo de cosas, y diga, este fue. Seguro que se acuerda. Tiene que acordarse de la fuerza, vamos. Sí. Cuando se habla de Aparte de la capítulos, tienes razón, porque hay que pensar incluso en la potencia audiovisual que tendría esto si en España la industria fuera de otra manera, ¿no? Porque todas las series que hacemos ahora, que se ven que se hacen ahora, son que el auge de la ultraderecha, cosas así, cuando por no existir, no existen ni los ultrasur ya. Entonces, ¿qué potencial habría de ficción si pusieran el talento, ¿no? en hacer una serie sobre la mafia socialista? Luego ha habido una... Torrente la ha hecho, ¿no? Sí, bueno, va a sacar algo así. Se estrena dentro de poco. Quería que Ábalos hiciera un cameo. ¿Sabes que Torrente ha tenido que parar esta película durante 3 años, varias veces, porque la realidad superaba lo más mórbido? Aquí siempre la realidad es la ficción. Pero una cosa, hay una degradación incluso estética en la corrupción, pero que antes con Rajoy había sobres. O sea, se habló mucho de los sobres, sobrecogedoras. Ahora son bolsas de basura. O sea, ni siquiera llevan un maletín, o sea, una bolsa de basura. ¿Cómo se degrada la mafia, eh? Que parece que vienen a desmembrar un cuerpo. Y luego hablan de 600.000 euros, ¿no? En billetes. 400. Yo nunca he visto tanto dinero junto, ni creo que lo vea. Y además en billetes de 50, en tacos, o sea, es como empaquetados. Son muchos billetes. O sea, estamos hablando de... Y que estamos hablando de un partido que ha hecho aprobar normas para que los empresarios, para que los particulares no puedan pagar más allá de 1.000 euros. Más de 1.000 euros. En efectivo, claro. Entonces dices, pero bueno... Que te vas a comprar un colchón y un canapé y ya estás fuera. Bueno, no, el canapé será en un bar. Sí, estás fuera. Bueno, visto esto que apunta maneras, pero bueno, la velocidad la tiene que poner el juez. El Supremo la pone, pero ya te sales del Supremo y la Audiencia Nacional, ahí hay de todo. Bueno, he hablado yo antes de Cabezón y tengo que justificar por qué. Cabezón ya es un protegido de Pedro Sánchez. Y dice Felipe que también es amigo de los 17 años. Supongo que serán los 17 años de Cabezón, porque de los 17 años de Felipe no creo que encuentre a nadie que se acuerde. No. Bueno, a lo que vamos. Cabezón, este tío está en la Ejecutiva Socialista, es el número 2 de la Secretaría de Organización. Un protegido. ¿Por qué le llamo yo protegido? Porque no conozco ningún otro caso de tío al que pillan haciendo trampa en las primarias de Majadahonda y no sufre ningún castigo ni se olvidan de él, sino que le proyectan a la fama. Y le proyectan ¿cómo? Le nombran CEO de una sociedad estatal, de la SEPI, ganando 99.000 pavos. Bueno, yo no sé si él es ahorrador o no, esto no lo sé, pero va generando una serie de negocios en Costa Rica, usando a un cartero de testaferro, luego tiene pues un asesor fiscal caro, Numaria, el mismo que Imanol Arias y Ana Duato, y haciendo lo mismo, sociedades, pantallas en Londres, aquí, allá, no sé qué, ¿para qué? Para no pagar impuestos. Bueno, pues de hoy ha salido una cosa que dice, me está helando la sangre. Tenía 10 negocios en energías renovables. Que pasa que tener billete, Vamos a verlo.
Borja Cabezón podía con todo. Durante 2 décadas ha ocupado a la vez diferentes cargos públicos y ha realizado su actividad privada en el sector de las placas solares. De hecho, el que ahora es adjunto a la Secretaría General del PSOE tuvo vínculos ocultos con hasta 10 negocios de energías renovables. Para gestionar todo esto utilizó una estructura mercantil con testaferros y empresas pantalla, mientras cobraba elevados sueldos públicos. Lo que consiguió Cabezón fue desviar los beneficios del negocio de las placas solares para pagar un 80% menos de impuestos. Toda esta información procede del caso Numaria. Son documentos intervenidos en 2016 por la Agencia Tributaria y la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Numaria es el despacho de abogados dirigido por Fernando Peña, que fue condenado a 80 años de prisión por crear y gestionar decenas de estructuras societarias como la de Cabezón. Según dicha documentación, Cabezón figura como uno de los principales clientes del despacho. Sánchez ha salido al auxilio de su protegido desde la India, respalda a Cabezón y asegura que no hay ningún caso. Yo entiendo que aquí ya hay barra libre, se pueden decir cualquier cosa, pisotear la reputación de cualquier persona, pero aquí no hay caso. Y por tanto, el respaldo lo tiene Borja Cabezón. Tras estas nuevas revelaciones sobre el amigo íntimo de Sánchez, mantener su posición se hace cada vez más insostenible. Y Cabezón está obligado a dar muchas más explicaciones de las que aportó en un principio. Caray, con el Cabezón. No, pues, perdón, que es el apellido, no es ningún Si insulto. Sánchez dice que no hay caso, es que hay caso. Claro, claro. Eso sí que es una, háganme caso. Eso sí que es una certeza. Seguro, vamos. Eso es alcanzar la certeza moral. Pero que es lo que llevo comentando desde el comienzo del programa. O sea, es que este hombre es imposible que simplemente la gente le salga mal. O sea, es que ha tenido que buscarlos uno a uno y buscar el más sinvergüenza de cada casa para poder encontrar gente así. Fichaje. Dice, no te salen de forma normal. Tú de defensa. Es que ahí sí que hay una culpa invigilando, ¿no? Porque ahí seguro que se enteran de todo y lo dejan estar. Porque claro, hemos visto cómo el señor presidente del gobierno tenía información, o al menos le llegaban ruidos de ministros que hacían cosas, como Ábalos, que se iba por ahí con señoritas primas y vecinas. Es decir, eso sí es una culpa vigilando y seguramente de este asunto pues también tenga ruido dentro del PSOE y no se hace nada. Es decir, al margen de la catadura moral de los personajes que los elijan precisamente quizá por esto, es decir, al margen de eso, es decir, la estructura del partido, yo estaba en un partido, es que te enterabas de cuándo iba el servicio 1. O sea, iba alguien al servicio y tú sabías al día siguiente que este señor estaba en el servicio. Porque es como un patio de vecinos, o sea, que al final te enteras. Luego, no me lo creo, es decir, no me creo que nadie supiera de los negocios o supuestos negocios de este señor. Es como pensar que el cuarto del PIB no iba a estar involucrado cuando los otros tres sí. Claro. O sea, él viajaba, pero estaba al margen de lo demás. Claro, y no era se hablaba el nada en cuarto ese pasajero, coche. ¿no? Iban rezando el rosario por Iban rezando el rosario, sí. Cada media hora. Y des en cuenta que lo de las energías renovables es, yo creo que junto con la ideología de género, el gran negocio del siglo XXI. Y luego la cooperación exterior. Eso da mucha tela. Ahí también hay mucha tela. La Bueno, cantidad de el tal dinero Cabezón, que se supone que se va a sitios y que luego está por aquí. Ya, Bueno. sí, ya lo hemos visto ya. En el caso Cabezón, a mí lo que me produce cierta curiosidad es esto que decía Almeida el otro día, el alcalde de Madrid. Ese que no devuelve parte de las basuras, es justo. Ese decía el otro día, y no tengo por qué no creerle, decía, hombre, es que no he tenido presiones políticas tan fuertes nunca, hasta que querían que les cediéramos el paso para colocar al tal Cabezón al frente de la Casa de América, que debe ser una cosa desahogada. Ya le venía muy bien con negocios en Costa Rica y tal, seguro que podía hilvanar alguna que otra peripecia. Claro, es un sitio fenomenal para medrar, es un sitio ideal. Vamos. Bueno, ya han dejado en Las Vigas prácticamente Casa Árabe, después de que pase por allí Irene Lozano y que haya robado hasta los tapices. Y bueno, el otro día estaba hasta la luz apagada, cuando yo pasé. Digo, claro, pues tú imagínate lo que habrían hecho con Casa América, o sea, Pues las banderas de la puerta hubieran desaparecido, seguro. Bueno, avanzamos. A veces uno tiene la obligación de explicar cosas sin saber cuál es el cauce oculto que conduce los hechos. Pero, claro, uno tiene una obligación. Con las cosas que pasan se tienen que comentar, sepas o no
los ríos ocultos de verdad y de mentira que hay bajo la superficie. Voy a hablar ahora de la inesperadísima crisis de gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Nadie podía imaginar que su consejero de Educación, Universidades y no sé cuántas las cosas, Viciana, digo nadie podía imaginar porque la verdad es que en el gobierno de Ayuso, desde que llegó, no hay nadie con perfil. No hay nadie que sepamos qué era antes, con claridad. El anterior gobierno era otra cosa, pero este se caracteriza por eso. Y este pues fue una elección personal de la señora Ayuso. Sí sabemos que trataba de construir la nueva ley de educación, sí sabemos que no lo consiguió. ¿Y qué ha pasado? Pues que el otro día él dice que pactaron su salida, le cesó, dejar de ser consejero. Al rato, sus dos directores generales en esa consejería también fueron cesados. Pero, y aquí viene lo extraordinario, eso pasa, es bastante ordinario en política, lo extraordinario es que a continuación dimita el director del ballet, que es un señor un poco raro, he visto las fotos y dan un pasmo, pero que parece que ejercía como de gurú de todos estos enfadados, enragés, que dirían los franceses, dimisionarios, diríamos en España, lo que quieran. Lo extraordinario es que 3 jóvenes diputados que en su día se acercaron al Partido Popular con carrera, los 3, dimitan en solidaridad con lo que ellos consideran el cese del tal Viciana. Madre mía, esto sí que es extraño, que haya 3 políticos que dimitan en solidaridad con otro que ha sido cesado. Yo no tengo memoria para tanto. No tengo memoria para tanto. Pero, oye, extraordinaria la crisis, por eso estábamos obligados a dar dimensión ante ustedes de este sucedido, sin conocer y por lo tanto sin poder especular, ni comentar, ni explicar cuál es el cauce de esa cosa subterránea que ha obligado a Ayuso a sacar el hacha y cortar unos cuantos cuellos. El cese del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha generado una crisis interna dentro del PP de Ayuso y ha provocado una cascada de ceses y dimisiones. El último en dejar el cargo ha sido Antonio Castillo, uno de los directores artísticos del Ballet Español de la Comunidad de Madrid y una persona muy cercana al hasta ahora consejero. En un escrito, Castillo ha asegurado que su dimisión se debe a razones de coherencia política y ajenas al ballet. Esta salida se produce tras la dimisión de 3 diputados del PP en la Asamblea de Madrid, conocidos como los Pocholos, que también han dejado su cargo como gesto de lealtad al cesado Emilio Viciana. Se trata de Pablo Pose, Mónica Lavín y Carlota Pasarón. Pero el Ejecutivo madrileño también ha cesado a los directores generales de universidades y de educación secundaria. Una crisis que viene de lejos. Ayuso encargó en 2023 al ya ex consejero Emilio Viciana implementar la ley de universidades. Sin embargo, Viciana no lo ha conseguido y la reforma era para la presidenta uno de los grandes pilares de su mandato. Emilio Viciana ha escrito un mensaje en redes sociales asegurando que el cese había sido a petición propia. Sin embargo, su destitución coincide además con la amenaza de huelga por parte de las universidades públicas para que se retire la ley de universidades. Tras la polémica, el gobierno de Ayuso ha paralizado la ley y ha anunciado que no saldrá adelante tal y como está redactada. Es que la ley tal y como está redactada en este momento no va a salir. La prioridad del gobierno, y así lo dijo la presidenta hace ya varios meses, es cerrar un modelo de financiación plurianual con las universidades. Se trata, por lo tanto, de la primera gran crisis dentro del gobierno de Ayuso. Pues pactada no lo sé, pero el dardo más certero se lo acaba de tirar este señor de la barba. La ley, tal como está redactada, no va a salir. ¿Y esto quién lo redactó? El gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? El consejero este que ha sido cesado, Viciana, le llamaréis como queráis. Yo le sigo llamando a esto cese y me parece que algo de razón debo tener. Cuando dimiten otros en solidaridad, no es que te marchas porque te ha salido un trabajo mejor. Roberto. Pues habría algún tipo de discrepancia interna y evidentemente cuando discrepas con la jefa no se va la jefa, se suele ir el discrepante, pero sí que es raro o cuanto menos curioso que de un cese haya 3
que dimitan como gesto de lealtad. Cuatro. 3 parlamentarios y el director del ballet. O sea, ese tipo de lealtades en los partidos políticos llaman cuanto menos la atención, ¿no? Sobre todo el director del ballet. Sí, del que ballet. a mí me llama mucho la atención, porque, bueno, dimiten los diputados porque son de la Comisión de Cultura o han sido redactores de la ley o vaya usted a saber, pero el señor del ballet, a mí se me escapa la figura. Yo creo que esto nos estamos perdiendo algún capítulo. Que conocemos. Es obvio que nos estamos perdiendo capítulos. Pero también a mí me llama mucho la atención el diferente trato de la prensa. O sea, esto en mi partido sería que estamos echando a los liberales, que somos lo peor y que tal. Pero vamos y en cambio aquí es que no han dado una mala causa. O sea, es que no se han molestado y los conocen seguro. Los conocen seguro. De hecho, yo hay algunos de los que ha dimitido que conocí aquí en este programa, a Pose. No, en este programa no, por la mañana sería. Bueno, sí, pero que lo conocí en esta casa y digo, ¿cómo es posible que unas personas que dimiten, que seguro que conocen a muchísimos periodistas, que los periódicos no se hayan molestado en sacar su versión? ¿Por qué sucede esto? Pues porque esos mismos periódicos van a tener que seguir cobrando de Isabel Díaz Ayuso y no de estos señores. Con lo cual, la razón por la que los hayan echado no le importa a nadie. A mí me llama la atención una cosa. Pero el tratamiento informativo de una cosa o de otra, según suceda en Vox o según suceda en el Partido Popular, es para cortarse las venas. Fíjate, a mí me llama la atención una cosa. Decir, cuando ha dicho el portavoz, no, la ley según está redactada no va a salir. Pero no entiendo nada. Es decir, si esto es Juan Palomo, yo redacto mi ley y yo me la apruebo. Entonces, ¿dónde está el problema? Sí, ahí está el principio. Otra cosa es que tuvieran que pactar con Vox o con 16 grupos. En este caso dices, bueno, no se hubiera enterado nadie. Redactamos la ley, no nos gusta, hacemos otra y la llevamos a pleno. Pim, pam, pum, y aquí hemos... pero no ha querido. Él no ha querido. Claro. Parece, bueno. Ahí, no sé. Mi amigo José, tengo que llevarte un poquito la contraria. Porque yo también he hecho eso, de no buscar la verdad. Hoy publicaba a toda castaña El Mundo que los presupuestos de Vox se habían aprobado por WhatsApp con emoticono y en 20 minutos. ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Claro, y yo he dicho, bueno, es simplemente ¿para qué voy a estar yo enredando en esto si a mí qué más me da? ¿Cuál es el mecanismo que se dota cada uno para...? Yo no voy a mis reuniones de la comunidad de propietarios y aprueban el presupuesto siempre. Delego el voto y que haga lo que quieran. Bueno, pues en un partido pasa exactamente igual que las elecciones del Barça el 15 de marzo. Ellos verán que lo han querido aprobar de esa forma y ha durado 20 minutos, pues a lo mejor estaban en otras cosas, yo qué sé. Pero eso, no, pero es que no ha sido así, eso alimenta una portada a toda castaña de un periódico tan influyente como El Mundo. Pues a lo mejor ahí sí que puede haber un poquito de mala uva. Hombre, lo llamativo es que todo el mundo sabe que las cuentas de Vox tienen que pasar por la asamblea del partido. Entonces, que previamente se les hayan ido haciendo entrega de el conjunto del presupuesto, que cada uno vaya diciendo, pues oye, estupendo y tal, que ya recibiremos más información cuando pasen las Navidades en la siguiente reunión. Pues son cosas normalísimas que pasan en cualquier partido. Pero, que le estaban dando explicaciones, sí. No tiene más. Pero que nadie saque conclusiones como esa de que como cobran de no sé qué, resulta que no atienden el tema. Cobran. No, claro. No, pero entrada los miembros de esa dirección no cobran. No, me refiero a los medios de comunicación que no buscan el fondo, el final de la verdad. ¿No? Porque a veces hay muchas cosas y a veces uno decide, pues no, me decanto por esta porque esta me parece poco seria. Sí. Vamos a publicidad. Esto es estupendo. Vais a ver imágenes de esta misma tarde, de este acto en el que confluyen 14 alternativas de la izquierda radical, ultranacionalista, megacomunista, yo no sé las cosas.
Hoy, fíjate, ha ido ahí Rufián a ver si consigue convencer a los de Algeciras de que él es la voz de los sin voz. El viva las caenas, pero dicho por un tío con acento catalán que es independentista y lo que quiere es separar Cataluña de España. Bueno, ahí está con su telonero, uno que estaba en el banquillo, no jugaba en nada, pero ahora, mira, se ha visto importante. ¿Cuántos han ido? 14. Esta es la enésima refundación de la izquierda a la izquierda de la izquierda. Pues no hay más izquierda que eso. Bueno, 40 años después, Izquierda Unida, ¿no? Como sigan refundando, se juntan con Vox por el otro lado. Ese puño a mí me está sonando, ¿eh? Ese puño no es muy de Esquerra Republicana, que es un triángulo masón. El puño ya es de otro rollo, ¿eh? Me suena ya como más a Lenin, a Marx, si acaso, a Stalin también mucho, ¿no? Y bueno, ahí está este chico, pues nada, ahí que... Entra cual papa, ¿no? No en un baño de multitudes. Ha entrado en una pequeña aglomeración para coger el metro, nada más y nada menos. Bueno, ¿esto tiene algún futuro? ¿Qué pasa aquí? Yolanda ha contraprogramado esto con una especie de charla para un periódico catalán a propósito de no sé qué cosas. Bueno, está como el perro y el gato siempre. Es muy simpática la figura de Rufián como vertebrador de la izquierda a nivel nacional, bueno, ellos dirían estatal o plurinacional, ¿no? Eso. Un tío que es independentista, el nacionalismo es de por sí insolidario, se negaba a pagar el comedor a sus primos de Andalucía, decía que aquello que no tenían por qué ellos... Como decía Puyol, el andaluz es un ser humano pero no tiene alma. Sí, pues, y que quieren robar una parte de tu país, porque al final el secesionismo es precisamente dar un golpe de Estado para quitarle a los españoles una parte de su país que tienen tanto derecho a estar en Cataluña como en cualquier otro lado. Esto de juntar todos los grupúsculos que parecen los desechos de tienta, ¿no? De lo que ellos llaman la izquierda del PSOE, que es la extrema izquierda de todavía, lo que pasa que como jugamos... En los convenios colectivos se llaman restos. Sí, restos, realmente. A ver si juntando y en términos electorales también, los restos. Pero fíjate cómo compramos el relato que es... Bueno, ultraderecha es todo, ultraderecha... Era UPD en su momento, era Ciudadanos, todo lo que no sea el PSOE es ultraderecha. Sin embargo, la verdadera extrema izquierda, o sea, los que están en contra, o sea, los que son chavistas, los que son filoetarras, los que se dan golpes en el pecho si jamás les felicita, eso es a la izquierda del PSOE. ¿Y a la izquierda del PSOE qué hay? Pues todo esto, ¿no? Toda esta gantalla que se va juntando y a ver si así hacen algo. Que Rufián tenga recorrido, hombre, a mí lo que me llama la atención no es Rufián, que a él le gusta Madrid más que a Joaquín Sabina, o sea, es una cosa tremenda. Él con tal de no volver ahí a Cataluña, claro, le encanta, porque además es un los cantautores son más sosos de Cataluña. Sí, le gusta aquí. La noche y ir a restaurantes y aquí está encantado de la vida. Es el que se lo crea, o sea, que un tío de Getafe, que un tío de yo sé, de León o de Cáceres pueda creerse a Rufián y sentirse representado por él. Pues descuida que alguno se lo creerá. No, exacto, pero ahí está el problema. Que ojo que alguno caerá que un independentista catalán piense que puede vender la moto y se la vende, Cuentan con una gran ventaja. Un votante que se ha comido con papas al tío de la coleta. Se ha comido a la mujer del tío de la coleta. Se ha comido a la de las calandracas, que era abogadilla de comisiones obreras en el Ferrol y no la vota ni la familia. Y bueno, pues claro. De todas maneras, tienen un problema grave de marcas a estas alturas. O sea, es que claro, como han ido quemando una marca en cada elección, que era que si Podemos, que si Sumar, que si Izquierda Unida, que si nos, o sea, que si ganemos, más Sumar, que si más Madrid, que si llega un momento en que presente lo que presente, ya da igual, o sea, ya puede decir lo que le dé la gana, es la misma mierda. Que ya todo el mundo, incluso sus propios posibles o sus propios potenciales votantes, ya lo van a poner como lo van a ver como el rejú. Y encima el tío va a esto siendo desautorizado previamente por su partido, por el partido del que es portavoz. Ahí voy yo. Entonces dices, si empezamos con esta seriedad, si empezamos con esta falta absoluta de seriedad, ¿qué te esperas? O sea, ¿vosotros no creéis que, como don Roberto se ha recortado la barba, viendo que las barbas de tu vecino se han recortado, este les ha puesto a remojo y ha dicho, vamos a crear una empresita de colocación, a ver si presentándome por Villanueva de los Infantes, por ejemplo, por Ciudad Real, a lo mejor pillo, cacho y sigo en el Congreso?
y en vez de decretar la independencia de Cataluña... No, en Cataluña este chico no tiene... No irán por ahí los tiros, que será un tema... Recordemos que Rufián llega al Congreso con una mano delante y la otra detrás. Sí. En su declaración de bienes, que esto es público, llega pelao. Y ahora... Oiga, ya, pero bueno, mira, siendo que es un tío que tiene cero conocimientos de lo que es la política, yo tengo que decir en honor de Rufián que es un matón de billares y futbolines cojonudo. No, desde luego. Porque se planta allí y empieza a decir unas barbaridades que le importa, le da igual. Pero... Y lo hace con gran efectividad. Lo que manda Esquerra para sustituir a este hombre, que os caerá bien, mal o regular, da igual, no va a ser de esa Este hombre a quien pone en falta de peligro escrúpulos. es a Leo Harlem. A quien pone en peligro es a Leo Harlem, no a nadie en el mundo de la política. O sea, este hombre ya tiene que pasar a esa parte pues eso, de ir a la sexta, de pasarse a la televisión. Al club de la comedia. Pero es imposible, o sea, que un tipo que es portavoz de su grupo en el Congreso acuda a un acto político en el que se va a impulsar un nuevo proyecto del que su propio partido le ha dicho olvídate. Sí puedes ir, pero no postularte. Lo del partido es ridículo, o sea, Vótenme a mí. Pero fíjate, lo de Esquerra Republicana. ¿Qué pensaron yo el Junqueras? Que dice, yo me he comido trena por los países catalanes, o sea, me he comido trena por la República Catalana y quiere ahora coger el voto de los españoles, ¿no? De los españolitas. A lo mejor es que sospecha de que no le van a renovar el contrato y entonces hay que buscar, pues lo que digo, colocación en alguna parte. Que no llega al mercado de verano. Claro, pero a lo mejor van por ahí los tiros y hay que refundar la izquierda de la izquierda de la izquierda y mira, de la izquierda. Y si me sale, pues yo me quito de medio, ¿no? Bueno, quiero contaros también que mañana empieza una reunión importante, 35 jefes de Estado han anunciado que van a ir sobre la Junta de Paz que ha ordenado Trump que se haga en Gaza y se va a hacer, pese a quien pese. Bueno, una reunión muy relevante a la que no ha sido llamado, hombre, qué casualidad, y es la segunda en una semana, Pedro Sánchez. ¿Será que él estaba con la flotilla, con la de Ada Colau y aquella que les cayó fuego del cielo y decían que les habían disparado los israelíes y era uno que tiró un petardo? ¿Os acordáis? Sí, ¿o no? sí, nos acordamos perfectamente. No sé si habrán llegado ya de vuelta, porque fueron hasta cerca de unas islas griegas que estaban muy al este, pero no sé si les habrá dado tiempo de volver. Tan despacio fueron. Es maravilloso saber y confortable saber lo poco que pintamos en ninguna parte. O sea, pero en ninguna parte. Es decir, o sea, no le llaman para nada. Este señor dirá, ¿pero para qué vamos a ver a este tío? Si este no nos vale para nada. Entonces, es una pena, porque es la representación de los españoles. En algún momento España fue algo, en otra vida, desde luego muy lejana, porque desde que está este señor, es que hay un dicho castellano que pintamos menos que la Tomasa en los títeres. Entonces, y es la realidad. Fíjate, 35 países, que se dice pronto, 35, que no son 3. O sea, no son los 3 de siempre, no es el G7, el G8, el G19, no. 35 que van a ir y van a poner pie. Ya, pero esto tiene una lógica. Este tío va a venir aquí, va a decir una gansada anti-Trump o anti-Israel o anti-no sé qué, y nos es un estorbo, no le llamemos. Sí, como el otro día a ponerle en la esquina la foto y ahora ya fuera la foto. La Unión Europea el otro día hacía en un castillo en Bélgica una reunión para hablar de competitividad y qué medidas hay, qué tal, reunión informal, todos relajados, a ver qué se nos ocurre. ¿Cómo vas a llamar al tío que ha destropeado totalmente la competitividad en España? Tiene toda la lógica del mundo, porque además el gobierno de Sánchez está formado por ministros que son pro-Palestina y por tipos que se negaron a condenar el ataque del 7 de octubre en su momento, que usted y yo vimos aquel documental de Israel que marca los medios, que es una cosa espantosa, y sabemos que Israel no va a detenerse hasta que no haya aniquilado a Hamás. Porque hoy en día la llamada causa palestina es un eufemismo, es apoyar el terrorismo, porque la izquierda tiene una filia con el Islam, incluso con la yihad. Entonces, Israel se enfrenta a una crisis existencial. Si Israel no acaba con Hamás y se refuerza, Irán va a volver a intentarlo, porque hay que entender que Hamás es un proxy de Irán. Entonces lo va a volver a intentar una y otra vez, porque es un tema religioso, es un tema fanático y odian a los judíos y quieren exterminarlos, y luego también a todo el que no sea islamista. Pero bueno, entonces, que Pedro Sánchez, que se enorgullece de que jamás le felicita, de que le felicita a Hezbollah y de que tiene de ministros a toda esta recua, que además él fue el que paró la Vuelta a España, porque la UIP
si quiere a esa gente controlar de sobra, pero mandaron retirar ahí a efectivos y demás. ¿Y qué hicieron? Cortaron el final de la vuelta en Madrid. ¿Qué quiere decir? Que si un grupo pro-palestino quiere tomar Cibeles, ¿lo toma? No, hombre, no. O sea, quiero decir, tú tienes de sobra elementos para, si eso no quieres que salga adelante, no salga adelante. Pero a Pedro Sánchez le interesaba que se boicoteara la Vuelta a España. Entonces, por eso, alguien que está más del lado de los terroristas que del lado de Israel, pues no pinta nada en esa cumbre y eso habrán pensado los líderes. Bueno, hay algo que quiero plantear sobre esta mesa porque a mí me ha intranquilizado bastante. Es Félix Bolaños, que ya de verle ya me entra... pero bueno, lo que ha dicho es peor. Hoy lo que ha dicho es peor. Ahora, lo que ha ocurrido es que unos ciudadanos particulares han solicitado el indulto del antiguo fiscal general del Estado. Y lo que ha hecho el Gobierno es, les va a sorprender a todos ustedes, cumplir la ley. Es dar traslado al Tribunal Sentenciador, al Tribunal Supremo, para que recabe los informes que son preceptivos, para que lo mande de vuelta al Ministerio y en ese momento, con el expediente completo, tomaremos una decisión. Unos ciudadanos. Unos ciudadanos, sí. Anónimos. Como la seta, hecho pum, salió allí un ciudadano y dijo, hágase. No, deben ser esos tontos de no sé qué asociación que le pagaron. Esto es como el comité de sabios o de expertos. Sí. En el COVID. Deben de ir por ahí los tiros. O sea, es tremendo. Es tremendo. Yo no digo que habrá un grupo de ciudadanos que se quiera lucir, pero ni conocemos el grupo, ni lo vamos a conocer nunca, ni sabemos quién son, ni quién inició el expediente. Y es muy curioso que se le quiera indultar si no hemos terminado. Estamos ahora con recursos, con cosas, pero un segundo, cuando se afirme el tema ya veremos en qué depara el asunto y pues haga usted lo que tenga que hacer, pero el momento es que o sea, estamos poniéndonos la venda antes de hacernos la herida. Hombre, se trata de reunir todo el argumentario para que no hemos tenido más remedio que promover la idea del Y esta semana el decano del Colegio de Abogados de Madrid ya ha dicho que tenía que hacerse y se hizo. O sea, que la defensa que ha hecho el Colegio de Abogados de Madrid con respecto a este asunto del secreto profesional, etcétera, 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 se volvería a repetir con quien fuera necesario, obviamente. Claro. Es decir, porque es que es así. Es decir, o sea, luego lo vestiremos políticamente como queramos, pero que este señor ha sido condenado por saltarse la torera unos preceptos jurídicos fundamentales en la profesión de la abogacía, vamos, eso es blanco y en botella. Por cierto, a propósito de esto, el Tribunal Supremo ha fijado en 80.000 euros las costas del juicio llevado a cabo contra el señor García Ortiz, antiguo fiscal general del Estado, que acabó en su condena. Y bueno, pues ahora pues se le exigen esos 80.000 euros. Él lo ha recurrido, sus alegaciones de Álvaro García Ortiz son que esto es una exageración, que con 4.000 y pico bastaría, y están en esa discusión técnica, pero el Supremo ya lo ha fijado, o sea que supongo que sus recursos se lo tumbarán y ya está. Normalmente lo que se hace en sus casos es que se impugnan por excesivas o indebidas, en este caso me imagino que por excesivas, las costas, ¿no? Y irá un informe, que es lo que habrán pedido, recabar un informe del Colegio de Abogados de Madrid. A ver, aquí hay dos fórmulas. No, él ha pedido que como el colegio fue parte interesada en el procedimiento, no se le pida al colegio, sino que se... Pero si el abogado de la acusación en este caso tiene un contrato con un abogado y ese abogado dice que ha cobrado 80.000 euros y los ha cobrado, usted me tiene que pagar los 80.000 euros como 80.000 soles y eso es así. O sea, otra cosa es que no haya ningún contrato, pero me extraña que no lo haya, tendría que haberlo seguro, y un pago. Luego... Bueno, pues ¿usted considera que esto vale 4.000? Pues hombre, yo entiendo que no. Un procedimiento de este tipo, a ese nivel, con tantas horas de trabajo, con tantos días de vista, testigos, peritos, que pasó por allí una corte celestial, pues solo en horas, vamos que te llega a los 80 y seguramente más. Roberto. Sí, bueno, lo que se intenta a lo mejor es un indulto preventivo, no pasa nada, eso lo hicieron también con el procés catalán, ¿no? Es decir, antes de que daran la amnistía decían, pero si no han terminado todavía los recursos del Tribunal Supremo, no, pero se la damos ya por adelantado. Pues con García Ortiz, yo creo que pueden intentar eso también. Además, Sánchez, antes de que saliera la sentencia, ya dijo que era inocente. O sea, Sánchez sabía más que los jueces. Pues, ¿por qué no va a poder? Además, esto de los indultos es muy curioso porque se lo concedían siempre otros gobiernos. Sí, o sea, metía la pata quien fuera y luego ese gobierno se iba y el gobierno siguiente le arreglaba el asunto al del que se iba. Había más decencia, digamos... Eso era el bipartidismo, mira cómo acabó. Había al menos más decencia, pero es que aquí ni eso ya. Don José. Era indecente también. Sí, no, desde luego. Entonces, no, pero el hecho de que tengan tan claro
que pueden hacer lo que quieran y que su propio electorado no le va a reclamar nada de esto. No sé si lo recordáis, pero el otro caso en el que un juez también se cargó preceptos jurídicos gravísimos y tuvo que ser expulsado de la carrera judicial fue Garzón. Y sigue siendo un santón para la izquierda. Siguen llevándolo a todas partes, siguen llevándolo y siguen poniéndolo como si su opinión fuera de un peso extraordinario, cuando es un juez echado por prevaricación, que debería ser un apestado. El peor de los delitos que se le pueden imputar a un juez. Tenía que ser un apestado. Existen muy pocos jueces expulsados a ese nivel, ¿eh? O sea, la historia de la democracia española se cuenta en color de una mano. Bueno, está Luis Pascual Estivil, que ya no era juez en ejercicio, los miles de jueces sino que hay, miembro del Poder Judicial, y Baltasar Garzón en los tiempos, digamos, más recientes, ¿no? Sí, lo llevan, además, como una voz autorizada y le ponen debajo, ex-juez. Pero no dicen por qué es ex-juez. Claro, ¿por qué este señor ya no es juez? No, se ha jubilado. Claro, pero es que eso es un discurso que no ha sido combatido en medios, que no ha sido combatido, que no se ha avergonzado a la izquierda diciéndoles, oye, que vosotros tenéis como referentes a una gente que es que no sería presentable en ningún país del mundo, que es que un juez al que has echado de la carrera por prevaricación, en tu puñetera vida podrías presentarlo como una voz autorizada de nada. Y sin embargo, aquí en España eso es normal, habitual. Sí, señor. Es así. Y es un caso que en el fondo el de Garzón se parece mucho al de Álvaro García Ortiz. Sí. Porque dice, soy el juez instructor de una causa. Voy muy despacio. Estos tíos no cantan. Él cree que son culpables, a lo mejor los tíos no lo eran, no me acuerdo. Sí, que me acuerdo. Aquí, creo recordar que fue por una escucha. Sí, en la cárcel grabaron al abogado fallecido, ya, que tuvo una lucha. Ríanse ustedes del guerrero de los... No, ese abogado lo pasó muy mal. Bueno, claro, peleó lo indecible, porque es que les grababan las conversaciones abogado-cliente para utilizarlas en la instrucción del caso. Y oiga, bueno, pues así que se pudo probar, costó porque Baltasar Garzón Real era Baltasar Garzón Real. A Garzón le echó Franco por pedir el certificado, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis del relato? El certificado de la muerte, es verdad. Fue Franco quien le echó... Este señor se fue porque Franco, hombre... Certifíqueme la muerte de Franco. No, señor, no fue así. Hombre, yo entiendo que tengan dudas, porque con lo que lo mencionan ya deben esperar que aparezca por la puerta cualquier día. Qué fuerte, sí. Bueno, pues aquel hombre todopoderoso... que la izquierda estaba encantada con él, que para el país era el gran Baltasar y no sé qué, pues resulta que fue... Era una estrella, se presentaba en helicóptero en Galicia cuando llegaba la operación Nécora. Era Nécora Centollo, creo que es Nécora Centollo. Nécora. Y se presentaba con el helicóptero. Muy americano todo, era muy americano. No estamos acostumbrados a ver a jueces así, ¿no? Le faltaban las gafas de sol como Robert Duvall. Para él la clave era entrar ahora del telediario a contar que el bravo Garzón con la gabardina había hecho no sé qué cosa. Yo creo que se traspasó un límite entre el juez que trabaja, que instruye, que pocos conocemos o que nadie conoce, ¿no? Bueno, me repito, no los conozco ni yo y estoy todos los días, y pasamos de ahí al juez mediático, al juez de estrella, que al final terminó estrellado, como era... eran los tiempos de Mani Puliti en Italia y todos querían, algunos querían de la Audiencia Nacional. Y en España no estamos acostumbrados a ese tipo de jueces, no estamos. No. Bueno, no tenemos tiempo para más, espero que se lo hayan pasado tan bien como yo y me queda el tiempo justito para despedir a mis invitados, agradecerles su presencia en el programa y sobre todo sus opiniones que han sido muy interesantes. Y a ustedes su interés y su paciencia también se lo tengo que agradecer. Así es que les espero mañana a las 7:30.